Hoy vamos a hablar sobre una historia interesante, este, de un personaje que a lo mejor nunca habían visto en la Biblia. Y la predicación se llama así, el mesero. Así de sencillo, el mesero. Y ustedes dirán, ¿dónde está eso? Bueno, ahí está la referencia bíblica. Hechos 6 y 7 habla del mesero. Es una historia, no es una película de uno de los hijos de Eugenio Derbez. No. Si la vieron, qué bueno, y si no, pues también. Es totalmente irrelevante, pero la Biblia habla de un mesero. Y es una de las historias, créanme, más interesantes que puede haber. Y hay algunos detallitos que ahorita les voy a tratar que a lo mejor nunca habían considerado. Y aunque no lo crean, en esa historia del mesero está una de las más grandes predicaciones que ha existido sobre toda la historia de la Biblia. Y quieren ver quieren leer, perdón, una predicación impresionante, vayan aquí a estos dos capítulos y van a encontrar una de las más grandes. Y ahorita vamos no a analizar toda porque nos llevaría mucho tiempo, pero van a ver uno de los resúmenes que en algunos que damos clases nos impresionan y nos inspiran a poder llegar a esa calidad de predicación. Y vamos a ver, y seguramente si ya están viendo en su Biblia o van a ver más adelante, tiene ahí un detallito que me gustaría analizar. Habla sobre, algunas Biblias tienen unos títulos que les ponen algunos editoriales de la Biblia, y dice la elección de los 7 diáconos. Lo interesante de esto es de que en ninguna parte de ese capítulo se menciona la palabra diáconos. En ningún momento se menciona esta palabra. Recordemos que la Biblia es inspirada por Dios, pero los títulos, signos de puntuación, comentarios y todo, no. Porque muchas veces queremos hacer énfasis en cosas que pusieron mucho después, que no son inspiradas por el Espíritu Santo. Así que esos titulitos los metieron algunos editoriales porque por comodidad, para facilitarnos un poquito la lectura, pero realmente eso no fue inspirado, nunca vino en la Biblia original. En otras versiones y en las que he estado utilizando últimamente estas versiones, habla sobre 7 hombres escogidos para servir. Esta me parece totalmente más adecuada que la elección de los 7 diáconos. Y ahorita vamos a ver por qué les hablo de el mesero. Y les digo, los que acaban de integrarse, no estoy hablando de una película. Estoy hablando de una historia de la Biblia. Y vamos a ver, vamos a leer un poquito nada más para ponernos en contexto. Dice por ahí, en versículo 1 del capítulo 6 de Hechos, a multiplicarse los creyentes. Esto es interesante porque la palabra creyentes también viene en griego usada como discípulos, o sea, personas que ya están sirviendo, personas que están siendo formados para el ministerio, aunque diga creyentes. Rápidamente hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. No sé si te ha tocado a ti, a lo mejor no. Esto no sucede en Visión Cristiana Ciudad de México, obviamente. Sucederá en otras congregaciones muy alejadas donde no conocemos nada. ¿Cómo somos de quejones, criticones y híjole, de tantas cosas? No saben lo que se escucha en la espera en la fila de un congreso afuera de una congregación. Porque no se organizaron bien, la comida debería de haber sido esto, no me gustó el menú, la comida estaba insípida, tenía mucho condimento, yo tenía que haber estado enfrente y me pusieron hasta atrás, no sé por qué no lo organizó no sé quién, por qué se hizo ahora aquí, no se hizo allá. Nos encanta quejarnos, nos encanta. O, va a predicar tal, mejor no voy, eso es muy común, muy común. Recuerdo una vez que en un congreso se estaban turnando un matrimonio. No les gustaban cómo predicaba el hombre, pero les gustaba cómo predicaba la mujer. Y solo asistían a las que predicaba la mujer.
porque les erróneamente, o no sé si erróneamente o no, les habían dado el programa de cuándo iba a predicar cada quien. Y bueno, fue interesante ver eso y bueno, pasa seguido. Pues no sé, esto viene desde este momento, miren, desde la iglesia primitiva. Pero bueno, ya se quejaban de que si los atendían mejor, los atendían bien. No nos dice si era cierto esto. Podemos deducir por muchas partes que tenían un poco de razón, pero bueno, no vamos a meternos tanto en eso. Versículo 2. De manera que los 12 convocaron a los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del espíritu y de sabiduría. Este era el 3. Les pongo. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. A ellos les daremos la responsabilidad. Todo lo interesante. Primero, en el versículo 2, veíamos que hablaban sobre los 12, o sea, los dirigentes de aquel entonces iglesia primitiva, los discípulos que estuvieron, los apóstoles, los 12 apóstoles, hablando directamente. Recordemos que ya había habido la sucesión del que había sido el lugar de Judas y ya estaban los 12 de nuevo. Ahora, estaban diciendo algo, poniéndolo sobre la mesa a la situación a los demás discípulos, a las demás personas que estaban siendo formadas para el ministerio. Estas personas querían apoyar siempre, pero todavía no estaban listos. Pero fue un consenso, fue una sesión de cosas que tenían que verse dado de una manera. Ahora, en aquel entonces, este tipo de nombramientos eran normalmente así. Era democrático, por así decirlo. Raramente era directo en este tipo de asuntos de servicio. Aparte de que es interesante ver esta situación porque Jesucristo los eligió directamente a los 12. Y después de esos 12 tenía un pequeño grupito más en específico. Es nomás para que lo consideren. Pero aquí es interesante los requisitos que está pidiendo. Que sean muy respetados y que estén llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles eran las encomiendas que les iban a dar a ellos? Iban a predicar, iban a salir a evangelizar, iban a tomar responsabilidades importantes dentro de la iglesia, iban a ir a predicar a un estadio, a congresos, etcétera, 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 lo que se lo imaginan. No. Si vemos el contexto, los querían elegir ¿para qué? Para servir las mesas. Y vemos más adelante el versículo 4. Entonces los apóstoles podemos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. Y aquí podríamos haber dicho, ay, a los apóstoles fueron medio... Ya no querían tener esas mínimas responsabilidades de andar sirviendo las mesas, ya se les subió, y comentarios que seguramente por ahí empezaron a ver, así como que, ay, ya no son dignos de recibir. Primero veamos la necesidad, empezaron quejas. Entonces, quiere decir que ya no estaban siendo bien atendidos las personas en la distribución de alimentos. Había una necesidad y no se estaba cumpliendo bien. Necesitaban más manos. Y no eligieron a cualquiera, eligieron a gente que realmente estaba capacitada en lo espiritual para hacer una obra muy sencilla. ¿Qué era qué? Servir las mesas. Trasladémonos al lenguaje que tenemos ahora. ¿Quiénes son aquellos que no tienen las mesas? Los meseros. Para elegir meseros estaban pidiendo estas situaciones. Hombres muy respetables y llenos del Espíritu Santo. Y muchas veces pensamos que es elitismo cuando se les pide algo o algunos requisitos para poder servir. No quiere decir que así deba de ser siempre, porque normalmente es Dios quien guía a los líderes para poner a la gente a servir. Hay veces que vamos a ver situaciones muy inverosímiles, pero debe de ser siempre guiada por el Espíritu
Santo. Por ejemplo, yo no sé cómo de repente mi pastor me puso a predicar y mírame, aquí ando. Pero fue guiado por el Espíritu Santo. Sin embargo, quiero poner esto a colación porque muchas veces nos quejamos de por qué no nos llaman a servir. ¿Y por qué creen que no los llaman a servir? Ahí están los requisitos. Quizás nuestro testimonio no sea el más adecuado, porque dice hombres muy respetados. Y alguien que tiene un mal testimonio no es muy respetado, que digamos. Y creo que lo más importante, y sí, lo más importante de todo, que estén llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál era su encomienda? Ser meseros. Pero si yo quería, yo era aquí, yo estuve al lado de Jesús también, aunque no me nombraron en la Biblia, no sé, puedes decir lo que tú quieras. Y vamos a ver que seguir lo que sigue en el versículo 5. A todos les gustó la idea. O sea, todos estuvieron de acuerdo de que fuera así, con consenso, ¿no? Pero recordemos de quién estamos hablando, de discípulos, gente que está siendo formada. Y además, ¿cuál fue el mandato de Jesús? Ir y nada más predicar, ir y anunciar, ir y pegar cartelitos, ir y repartir folletitos, ir y hacer discípulos. Y es lo que estaban haciendo los 12. No nomás estaban llenando iglesias. Interesante, ¿no? Ahí se las dejo. Bueno, a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban. Y esto es bien interesante. Vamos a leer el 5 completo y ahorita vamos a hacer unas anotaciones aquí. Un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Está hablando de algunos personajes, de 7 personajes. Pero el único que tiene por ahí una acotación interesante, aparte del último que es Parmenas, y Nicolás de Antioquía, tienen algunas indicaciones interesantes. Por ahí dice un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Es Esteban. Los demás los nombra como simples nombres comunes, aunque ya sabíamos que los requisitos que eran buen testimonio lleno del Espíritu Santo. Pero aquí lo interesante de Esteban es que decía un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Hace una separación de esos 7. Y el último, que aunque es un poquito, a veces algunos lo podrían tachar como racista o elitista, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. O sea, que no era un judío de nacimiento, era alguien que había adoptado la fe judía. Era un gentil, era una persona que no era judío y se había convertido. Había ciertos rituales, alguna vez ya les comenté más o menos qué es lo que tenían que hacer, pero tenían que adoptar la tradición judía. Era este personaje de aquí, Nicolás de Antioquía. Interesante que haga esta división y ahorita vamos a ver por qué Esteban, el mesero, del que les quiero hablar el día de hoy, tiene una importancia interesante ahí y por qué quiero centrar un poquito en esta situación. Versículo 6, estos 7 hombres fueron presentados... se me olvida que tengo que cambiarle. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron manos. No solamente los eligieron los discípulos de ahí, como que los mejorcitos, sino que también pasó. Los fueron presentados a los apóstoles para su aprobación, para ver si era realmente una buena elección. Ellos oraron por ellos y les impusieron manos. La imposición de manos tiene un acto simbólico más que espiritual, que es simplemente dar una transferencia, por así decir, un acto de confianza. No me voy a meter mucho en eso porque no estamos viendo ritos y situaciones, costumbres que se tienen, pero tiene una carga más espiritual que si no le ponen las manos, no va a pasar algo, ¿no? Pero la situación es que estaban siendo aceptados y es la parte que queremos ver. Al ponerle las manos no era una situación de que yo no te quiero o quién sabe si sí o si no.
ya los estaban aceptando como alguien. ¿Para qué? De nuevo lo repito, para ser meseros. Interesante. Y aquí viene la parte en que creo que es el motivo de por qué se hacen estas cosas. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. El hecho de que pongamos orden en la iglesia, el orden que se ponga orden en la iglesia, no es nada más porque acallar las voces de los que se quejan, sino es por esto, para que el mensaje de Dios se siga extendiendo y llegue a todos los lugares que tenga que llegar. Aquí no sé si alcanzan a ver el alcance que se tuvo, que aún los sacerdotes judíos también se convertían. Qué tan fuerte testimonio, qué tan fuerte estaba esto, que aún gente, maestros de la ley, empezaban a convertirse. Tenían que poner orden. Y cuando hay orden se empieza a ver en el ministerio. Pero para poner orden muchas veces, o más bien todo el tiempo, necesitamos de cada uno de ustedes, de cada uno de los personajes de la iglesia, no solamente de los que predican. Les decía y se los advertía, si es un jalón de orejas. Porque pensamos que la responsabilidad la tiene nada más el pastor, o los que predicamos, o la esposa del pastor, o las hijas del pastor, o los hijos del pastor, los que ustedes quieran darle. O el pastor de mi pastor, no lo sé. Búsquenle por donde quieran. La responsabilidad es de la iglesia, de que crezca el reino de Dios. Porque el mensaje de ir y hacer discípulos no solamente fue para los pastores, fue para todos nosotros. Y la pregunta obligada, ¿qué estamos haciendo? Ahora, muchas veces nos ponen en un servicio que a lo mejor no nos gusta, como servir las mesas, como ser meseros. Y aquí quiero hacerles una anotación. No eligieron diáconos, como dice ahí el titulito ese en algunas Biblias, sino eligieron meseros. Porque nos encanta ponerle nombres rimbombantes a ciertos cargos, por así decirlo. Nos hace sentir grandes. Y aquí no me voy a pelear si les dicen diáconos o les dicen de otra forma, díganles como quieran. El punto es servir en todos lados. Y más adelante se van a dar cuenta de esta situación. ¿Se acuerdan cómo terminamos la predicación pasada? No quiero, pero aquí estoy. Muchas veces tenemos que decir eso. Y yo le estoy predicando esto porque yo fui confrontado antes de poder dar esta palabra. Y spoiler alert, próximamente voy a dar esta misma enseñanza en otro lado. Porque estamos haciendo concha, como se dice normalmente, coloquialmente. No nos estamos poniendo a trabajar. Estamos pidiendo que los demás trabajen. Nos estamos quejando en la mesa, pero cuando se trata de servirlas, ay, sí, ya no quiero. ¿Por qué? Si a mí no me llamo Dios. Y queremos buscar un título rimbombante, una situación acá, que nos llamen diácono, que me llamen como quieran. Yo les había comentado alguna vez esta historia, de que en mi trabajo empezaron a quejarse algunos vendedores porque a uno de ellos les hicieron unas tarjetas de presentaciones y en vez de decir ventas, decía gerente de ventas. Y todos los demás vendedores empezaron a quejar porque el dueño de la empresa lo citó porque había oído esas quejas y les dijo, a ver, ¿cuál es su detalle? ¿Por qué están quejando? No, ¿por qué dice gerente? Si él no es gerente, nada más es un vendedor más y no sé qué. Y dijo, si les pongo a todos gerente de ventas, ¿van a vender más? Pónganse como quieran. Director, presidente de ventas, pónganse como quieran. No me importa.
El chiste es que vendan. Y eso me asombró en su momento, y ahora que estoy de este lado sirviendo, así como, ¿cómo quieres que le pongamos a tu titulito? Pues, Hijo de Dios, sería un buen término. Y así como que seré digno de representante, hijo de Dios. Porque muchas veces queremos el foco en nosotros. Queremos el spotlight, como le llaman por ahí, ¿no? Ahora, esto es importante. No hay nada más terrible de un líder que no sabe atender mesas. No hay nada más terrible. Yo podría decirle absurdo, pero yo lo voy a poner un poquito más allá arriba. Y no hay nada más terrible de un hijo de Dios que no sabe atender mesas. Porque dice, sí, un líder debería de saber atender mesas, debería de haber probado varios ministerios, no sé qué. No, hijo de Dios. Cualquiera de nosotros debería ser capaz de servir a los demás. Y para los que han atendido mesas, saben que no es fácil. Primero lidiar con los quejosos, ya vimos que, en la mesa cómo se quejan, y acuérdense nada más, en cualquier invitación que les hayan hecho a unos 15 años una boda, ay, primero les sirvió esa mesa, y ¿por qué no nosotros? Ya viene fría, así como que, ay, no lo sazonaron bien, le sirvieron más al de la derecha que a mí, aquí no nos pusieron coca, que sería terrible, pero bueno, no estamos en eso, cosas así. Y a cada rato llamándolos, cargando platos por todos lados, de que ya se está quejando la mesa 1 y todavía no tienen el de la mesa 3. Es un rollote. No sé por qué a mí, en la formación en el instituto donde yo estaba, sobre todo a los de la mañana, los de la tarde no tanto, pero los que estamos en la mañana, parte de nuestra formación fue hacerla de meseros en las graduaciones y algunos eventos de los liderazgo. Me tocó hacerlo como 2 veces. Me libré, entre comillas, porque después me fui a la alabanza y ya no me llamaron para eso. Tenía otras obligaciones. El punto era de que en esas veces, de esas 2 participaciones, rompí un conjunto de platos. Porque no sabía hacerlo. Porque me descuidé, porque no atendí las indicaciones. Y esta parte es bien importante. Servir a los demás. Se nos ha llamado al servicio, pero muchas veces el servicio lo vemos como algo glorioso, algo wow. Y les digo, no eligieron diáconos, eligieron meseros. Porque el punto no era el título, el punto era servir. Y en ese momento la necesidad requería tener quien atendiera las mesas, quien atendiera la distribución de los alimentos. Y quizás sí estoy siendo muy, muy, muy específico en que mesero, mesero, mesero. Pero es precisamente para sacar esto, para resaltar esa situación. Porque quizás hacían más cosas, sí, lo más seguro que hacían más cosas. Pero lo quiero poner ahí porque nos encanta usar esa palabra diáconos cuando ni siquiera viene en el capítulo. Sí se menciona más adelante la palabra diácono en la Biblia, sobre todo en Timoteo. Y ya nos vamos a meter en rollo de palabras, pero aquí es interesante de que a lo mejor quien puso esos titulitos tenía esta situación. No, ¿cómo le vamos a poner meseros? Son diáconos. Les decía de la otra, 7 hombres escogidos para servir. Y yo creo que la mayoría de nosotros necesitaríamos tener esa parte. ¿Para qué ha sido elegido? Para servir. Debemos de servirnos los unos a otros. Por eso les puse esto. No hay nada más terrible que un hijo de Dios que no sabe atender las mesas. Porque entonces no aprendimos del más grande maestro. No aprendimos de Jesucristo. Y esto no se los voy a poner, pero nomás los quiero recordar rápidamente. En Juan 13:7 hay una situación con Pedro y Jesús,
Y ya saben, Pedrito, Pedrito, Pedrito antes de ser transformado. Que no quería que Jesús le lavara los pies. Así como que no, ¿cómo crees? Yo debería. Y es importante lo que le dice. Y dice, bueno, sí se los voy a poner. Si ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. Y precisamente era esto. Si el maestro, el que estuvo antes de la creación, el que estaba en un lugar de honor al lado de Dios, lavaba los pies de sus discípulos, cuando en la misma tradición judía era todo lo contrario. Los discípulos de cualquier maestro de la ley tenían que servir a su maestro. Jesús mismo lavaba los pies de sus discípulos. Entonces, sobre eso lo dice claramente a Pedrito. Ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. Y si estás en conflicto con la situación en que estás pasando, te digo lo mismo. Quizás no entiendes lo que Dios está haciendo, pero algún día lo entenderás. Sé que nos encantan las promesas de otro tipo, pero esta para mí es una gran promesa de Dios. Porque algún día voy a entenderlo. Y eso me conforta, porque muchas veces Dios me dice, haz esto, haz lo otro. Y me quejo. Ya ven, quejones somos. Pero esta es una gran promesa para mí. No sé si tú lo veas así. Ahora no entiendes lo que estoy haciendo en tu vida, pero algún día lo entenderás. Y cuando volteo a ver mi pasado, que se acuerdan de los fantasmas de la Navidad presente, pasada y futura, cuando volteo a ver, me doy cuenta ahora de todo. Y le doy gracias a Dios, porque me ha ido formando, porque me ha ido preparando para el día de hoy, para estar el día de ustedes frente a la congregación. Y no sé hacia dónde me mande Dios. Pero ahora voy entendiendo muchas cosas que Dios está haciendo en mi vida. Y le doy muchas gracias. No saben. Entonces, esto también es muy interesante y se los quiero poner. Esteban no subió a la plataforma. O sea, no estuvo en un lugar visible hasta que hubo problemas en la mesa. ¿Quieres servir? ¿Quieres tener un lugar en el liderazgo? Bueno, mira a Esteban. ¿Qué hizo? Había problemas y fue elegido para atender uno de ellos. Problemas en la congregación va a haber. Ok, si hay, entonces es momento de nosotros empezar a servir, empezar a movernos. Porque no vamos a subir a la plataforma nada más para que seamos vistos, sino va a ser para servir. Y si todo está perfecto en la iglesia, entonces hay algo malo, aunque ustedes no lo crean, porque no hay una congregación perfecta. Si no, no habría crecimiento. Podría parecer que todo lo tienen controlado, todo lo tenemos controlado por acá, pero luego no tienen ni idea. Aún para que salga esta transmisión se necesita de gente que está sirviendo. Quizá no lo ven muy seguido, pero Miguel, si no estuviera Miguel, no saben las fallas que tendríamos aquí. Les decía cuando empezábamos, si falla va a ser porque lo tuve que mandar para allá para no contagiarlo. Y nada más es de que nos divide una puerta. Imagínense si no estuviera aquí. Y si normalmente cuando no vienen, algo sale mal. Y en otras cosas podríamos hacerlo. Muchas veces no entendemos el propósito, no entendemos estas situaciones. Pero lo que dijo Jesús a Pedro, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. El asunto era que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo.
Y ese problema que había en la mesa fue un motivante para que él saliera. Y esta es otra, simplemente parafaseando un poquito lo que Jesús le dijo a Pedro. No te preocupes por lo que no entiendes hoy. Si está en la voluntad de Dios, no te preocupes. Las piezas, Él las va a acomodar. Nos preocupamos por entender todo, por empezar a buscarle cosas bíblicas, por buscarle el propósito allá, o si algo sale mal, ay, seguramente es el enemigo tratando de disuadirme, o no, seguramente el pastor me dijo esto por esto y por esto y por el otro, o no, esa palabra tiene que ver más con... No le trates de entender todo. Asegúrate solamente que estemos dentro de la voluntad de Dios. Porque quien se va a encargar de armar todo el rompecabezas es Dios. ¿Recuerdan que vimos a Moisés? Toda su preparación, esos 80 años que estuvo en preparación, le sirvieron a la hora de llevar a cabo el propósito que Dios le había dado. Y ese era el menor del propósito. ¿Se acuerdan del cuál era el propósito mayor? A entregarle la autoridad a Jesús en aquel monte, en la transfiguración. No entendió por qué no entró a la tierra prometida en ese momento. Para él la promesa de Dios ya no se cumplió. Sin embargo, estaba esperando el momento adecuado, Dios, para cumplir esa promesa. Y hacer de ese cumplimiento algo impresionante, algo totalmente fuera de los pensamientos de Moisés. No te preocupes si no lo entiendes hoy. Lo que te haya pasado, una enfermedad, alguna situación. Yo les comentaba después de que la primera predicación, después de que nos dio COVID a la familia, de que me quejaba y le decía a Dios varias cosas. Le decía, ¿por qué no nos sanas? La respuesta de Dios directa fue de que si no te sano, ¿qué? Y fue ahí donde salió la predicación de sigue siendo Dios. Porque no importa lo que esté pasando, Dios es Dios. Aunque no nos guste lo que esté pasando, pero todo tiene un propósito. Y después lo entenderemos. Y ahora entiendo toda esa situación. Continuando con la historia de Esteban, del mesero. Después avienta una predicación en el capítulo 7 de Hechos que, wow, impresionante. Resume toda la historia del pueblo de Israel en un solo capítulo. Por eso es un poquito largo, 50 y algo versículos son. Pero resume toda la historia del pueblo de Israel porque lo llevaron preso por andar predicando, por andar llevando las buenas nuevas. Y esto es curioso, porque su tarea era servir las mesas, era atender los alimentos. Pero eso no le importaba a él, eso no se le impedía para ir a predicar a todos los demás. Y seguir predicando y haciendo milagros. Si ustedes leen la Biblia van a ver todo lo que salía. Y todo lo que hacía este Esteban. Porque no debemos de tener un cargo en la iglesia para predicar el Evangelio, para orar por los enfermos, para hacer la voluntad de Dios. En la iglesia hay un orden, sí, pero dentro de nuestro hacer y de lo que Dios nos mandó a hacer, no tiene nada que ver. Podemos extender el reino predicándole a todo el mundo. Si necesitamos apoyo de la iglesia, entonces lo hacemos. Pero él lo hacía. Y al ver que estaba haciendo esto, a darle la gloria a Jesús, se enojaron muchísimo de los principales sacerdotes y se lo llevaron preso con engaños. Y cuando empieza, le preguntan las autoridades, oye Esteban, ¿qué onda contigo? ¿Es cierto lo que dicen estos? Empieza con esta predicación que les digo, si quieren leer una predicación impresionante, léanla. Y léanla cuantas veces quieran y van a sacar siempre algo bueno e interesante. ¿Por qué? Porque era un hombre lleno de sabiduría,
también. Por eso quizá el énfasis que le hacen cuando eligen a los 7, de un hombre lleno de fe y del Espíritu de Dios. Empieza a predicar y empieza a decirlo. ¿Por qué? Para que se dieran cuenta de que no era cualquier persona. Dios permitió eso para que se dieran cuenta quién era Esteban. No solamente el meserito que pensaban. Si era un hombre lleno de Dios, por eso tenía las mesas. Porque un hombre lleno de Dios, lleno de fe, no solamente está llenando estadios, también está sirviendo a las mesas. Y empieza con esta gran predicación, hasta que les dice, ahora sí que como se dice por acá, están viendo y no ven. Están viendo que Jesús vino y no lo atendieron. Y eso es lo que le llena de coraje a Esteban. Y pues aquellos no se quedaron cortos. Lo tachan de blasfemo y el castigo por la blasfemia. El castigo por la blasfemia precisamente era que los apedrearan y que fueran apedreados. Y al apedrearlo, el pago de esta blasfemia era la muerte. Pero recordemos que fue por una mala decisión. Porque lo habían llevado con engaños, con mentiras. Le habían pagado a esa gente para que mintiera en contra de Esteban. Y fue lo que pasó. Lo mataron. Pero aquí hay algo interesante. Hay un versículo en Hechos 7:58, casi al final del capítulo. Casi al final aparece un personaje que después va a tener una trascendencia enorme. Aparece un jovencito que en ese momento no solamente participó en la apedreada de este Esteban, sino estaba cuidando los abrigos, las capas de la gente que le iban a apedrear a este Esteban. Curioso, ¿no? Alguien que después se convirtió en un maestro de la ley. Alguien que se convirtió en un personaje más importante, uno de los más grandes escritores de toda la Biblia. Estoy hablando de Pablo, de Saulo. El joven Saulo estaba ahí cuidando las capas de los que le estaban apedreando y quizá también participó. Y aquí viene algo interesante que a lo mejor te va a cambiar la perspectiva también de Esteban. Y es que si Esteban no hubiera sido apedreado, Pablo no hubiera conocido a Jesús. De nuevo, si Esteban no era apedreado, Pablo no conocería a Jesús. Porque quizá, y solo quizá, el ver este celo de estas personas apedreando a Esteban fue lo que despertó en Saulo esta situación de querer ayudar a que se frenara este tipo de comportamientos que estaba haciendo Esteban. De empezar a querer separar esta situación. Y a lo mejor lo que provocó el celo de querer hacer lo correcto, aunque sabemos que no lo estaba haciendo realmente. Y si no hubiera empezado con esta persecución, después la transformación de Pablo, no hubiera sido tan fuerte y no hubiera sido tan importante y tan impresionante como lo que hubiéramos visto. Y es aquí donde entra esta situación de que quizá no solamente era el asunto de las mesas y esta gran predicación que se pone en el capítulo 7 de Hechos, sino de que dentro de todas las cosas que pasaron y que podría haber hecho, el hecho de que sucediera este evento hizo que Pablo después se convirtiera. Porque pasó algo muy impresionante después de esto que quiero comentarles un poquito más adelante. Y
Cuando antes, regresando un poquito antes, cuando estaba siendo acusado dentro del concilio, cuando empieza antes de la predicación, pasa un evento impresionante en Hechos 6:15, que quiero ponértelo ahí. Dice, en ese momento, todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Comienza a brillar como la de un ángel. Esta referencia también está cuando Moisés baja de hablar con Dios, de la zarza ardiente, ¿se acuerdan? Que decía que su rostro resplandecía. Y la referencia de brillar como la de un ángel viene de nuevo acá. Estamos hablando de un hombre lleno de la presencia de Dios. De un hombre que ha visto la gloria de Dios. Interesante cómo que solamente pocas referencias hay de la Biblia de esta situación. ¿No lo creen? Su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Wow. No sé para ti si tiene esto algo. Para las mujeres, y también para los hombres, ¿por qué no? Quieren verse bien y bonitos, pues sean llenos del Espíritu de Dios. Y el maquillaje saldrá sobrando. ¿No lo creen? Pero bueno, esto ya es muy aparte. Pero antes de poder aventarse esa gran predicación, fue lleno del Espíritu Santo, se puede ver aquí. Para gente que en teoría conocía la ley a la perfección. Gente instruida, gente con una gran preparación. Ver esto no debe haber sido algo sencillo. Porque estábamos hablando de una persona común y corriente, ¿no? Que ya lo vimos que de común y de corriente no tenía absolutamente nada. Y eso es lo impresionante. Te vuelvo a recordar esto. No tiene sentido, pero sí funciona. Los insentidos de Dios están dentro de un plan perfecto. No es que no tenga sentido, simplemente que a veces no lo comprendemos. A veces no tenemos esa capacidad de comprensión. Para nosotros no tiene sentido, pero está dentro de un par perfecto. Se nos olvida quién es Dios, se nos olvida que Él es todopoderoso, omnisciente, omnipotente, que el tiempo para Él no tiene ningún problema. Como se dice por acá, cuando nosotros vamos, Él ya va y viene y regresa y viene todo. O sea, Dios ya lo sabe todo. Por eso esos sinsentidos para nosotros son parte de un plan perfecto de Dios. El plan perfecto de Dios. Ahí está. Funciona. Después, más adelante, vemos la conversión de Saulo, de Pablo, en Hechos 9, del 3 al 5. Tampoco te lo voy a poner pero creo que conocemos la historia. Entiende quién lo llama Pablo. Y es interesante. Y quiero concentrarme en un versículo aquí en Hechos 6:8. Para que veamos lo que era Esteban. No lo hemos visto, más habíamos leído hasta el 7, pero el 8 también nos va a dar esto. Lo tienen en pantalla. Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Lo que les decía. Un hombre que solamente había sido elegido para servir las mesas, el mesero. No sé si habrán tenido en aquel entonces algún título por hacer eso, por servir las mesas. No se habla muy claro en la Biblia. Algunos, les digo, ponen esta situación de que eran diáconos. No lo sé. La mayoría coincide de que simplemente se le puso eso porque tenían como que
no miedo, sino tenían ese como que se va a ir muy, muy poca cosa al servir las mesas, ¿no? Si yo hubiera sido el traductor, yo lo hubiera puesto meseros. O como bien le puso en la nueva traducción viviente, 7 hombres elegidos para servir, me parece muy adecuado. No eran cualquiera, pero eran, ¿por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo, estaban llenos del Espíritu de Dios. Y aquí pues un pequeño, ¿cómo podríamos decirlo? Pues lo pongo como va, ¿no? ¿Y para qué quieres mandar si no sabes atender las mesas? Muchas veces queremos un lugar en el liderazgo, queremos servir en la iglesia para andar mandando, para ser una figura importante, pero esto es un buen recordatorio para nosotros. ¿Para qué queremos esa posición? ¿Para qué queremos ese llamamiento? ¿Para qué queremos esas situaciones si no sabemos atender las mesas? Primero aprendamos a atender las mesas y después lo que siga. Ya nos dimos cuenta que un simple mesero hacía milagros y señales en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque era un hombre lleno de Dios. No importa el título, no importa el nivel de servicio. Lo más importante es la llenura del Espíritu Santo y el conocimiento de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Nos da cosa atender las mesas? ¿Lo vemos como menos? No deberíamos de tener esa situación. Deberíamos de darle la importancia que se debe porque estamos sirviendo, pues estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Y eso debería ser más que importante. Así que lo demás es lo de menos. ¿O no? Termino con esto. Hechos 7, 55 y 56. Si tú tienes la traducción de la Reina Valera, no vas a encontrar una situación bastante importante, creo yo. Y esto es lo que les digo de la ventaja que tenemos ahora de tener varias versiones de la Biblia, de tener varias traducciones, porque podemos ver más la riqueza. En la Biblia de Reina Valera, por algún motivo no aparecen algunas cosas que aparecen en la de inglés. Y en otras traducciones ya lo pudieron adaptar mejor y esta parte debería ser muy importante. Y te la voy a poner en pantalla. Ahorita analizamos cuál es lo que te quiero decir. Hechos 7, 55 y 56 dice: pero estaban llenos del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. Y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y les dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Era cuando estaban apedreando a Esteban. Me acuerdo que un maestro que quiero mucho y que nos estaba dando clase, creo que de liderazgo, no me acuerdo exactamente de qué nos estaba dando la clase, pero recuerdo mucho sus palabras, de que él estaba seguro y concuerdo con él, de que Esteban no sintió las pedradas, porque estaba viendo esto, estaba ocurriendo eso en ese momento. Imagínense ver la gloria de Dios. Wow. No cuando ya estaba muerto, no porque ya había sido levantado de entre los muertos, no, lo vio aún estando vivo. Y sí, quizá las piedras ni siquiera las sintió, viendo la gloria de Dios. Pero aquí viene algo que cada que lo veo y lo recuerdo, ¿no? Se me quiebra la voz y se me quiebra la voz y me emociona muchísimo. Porque esto es lo importante. El que está en verde ahí resaltado. Vio a Jesús de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Si tú te pones un poquito a ver esta situación, normalmente cuando hablan del lugar de honor de Jesús, dice sentado
a la diestra de Dios. Y aquí dice que vio a Jesús de pie en el lugar de honor. De pie. ¿Por qué hago esta aclaración? Esta es la parte que te digo que no viene en la Reina Valera 1960 en español. ¿Por qué te hago esta aclaración? ¿Por qué te hago este señalamiento? Porque en ese momento Esteban iba a ser recibido por el Padre. Y Jesucristo se puso de pie para recibirlo. Quiero que te trates de imaginar uno de los seres más poderosos del universo poniéndose de pie para recibir a uno de sus hijos. No sé si alcanzas a dimensionarlo. Jesús se puso de pie para recibirlo. Por un simple mesero. Nosotros lo vemos así, pero Jesús no lo veía de esa manera. Y como te decía, si Esteban no hubiera sido apedreado, quizá Pablo no hubiera conocido a Jesús. Él nunca se sintió menos por servir las mesas y seguía haciendo lo que tenía que hacer, predicando, haciendo milagros en el nombre de Jesús. No le importó si se llamaba diácono, mesero, apóstol y todo lo que a la mayoría de la gente le importa. Él hacía lo que tenía que hacer y estaba lleno del Espíritu Santo. Y vean cómo lo recibe Jesucristo, aquel que tiene el lugar de honor. Se pone de pie para recibir a ese mesero, al Hijo de Dios, que no le importó absolutamente nada, con tal de que el reino fuera expandido. Y si se pone de pie el Hijo del Hombre, como se hacía llamar Jesucristo, el Hijo del Dios, el que tiene el lugar de privilegio, todo el cielo lo tiene que imitar. Imagínate. Si alcanzas a verlo. Nombre, no solamente por el título, eso lo de menos, pero nombre lleno del Espíritu Santo, de fe y de buen testimonio. ¿No te parece impresionante? Si esto no nos anima a continuar, a seguir adelante, no sé qué tengamos qué esperamos. Por eso te animo a que ya no salgamos de nuestra zona de confort. Si hay que servir las mesas, hay que servir las mesas. Empecemos a servir. No esperes ese llamado especial, no esperes eso. El llamado está hecho. Nada más, ¿lo quieres aceptar? ¿Lo aceptamos? ¿O vamos a seguir sentaditos, comoditos, a que nos sirvan? Es un reto que Dios te pone hoy. Que Dios nos pone hoy. Y que nos dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? De ti depende. Toma una decisión y comienza a servir. A servir las mesas. Vamos a ser como el mesero, ¿no? El mesero. Y no es despectivo, sino ya ven toda la importancia que tiene un simple mesero, por así decirlo. ¿Estamos? Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.